Y estamos aquí en su segmento ¿Qué haría Jesús? Y voy a empezar yo diciendo ¿qué haría Jesús? Desde el punto de vista de Jessica Velázquez, como representante de todos nosotros los jóvenes de forma individual. El primer punto de ¿qué haría Jesús? Para que tomes nota, agarra tu lápiz, apunta en tu cuaderno y ponle mucha atención a esta parte. Siempre debes decir la verdad. Pues ya Dios lo ha dicho, ¿verdad? Yo soy la verdad y la vida. Él definitivamente es el ejemplo y por eso es que la verdad es un tema que se debe sostener, porque si Dios mismo es la verdad, no podríamos negar la divinidad del Señor, y en cada vez que nosotros mentimos o quizá ocultamos o hacemos cosas así, debemos recordar que siempre es bueno decir la verdad, porque al decir la verdad es como que estuviéramos hablando del mismísimo Jesús, es decir, estamos haciendo las cosas correctas. Por ejemplo, de repente yo tengo la oportunidad de ver algo que no fue hecho de una manera honrada en mi trabajo, en mi universidad, en la casa, y cuando me preguntan, mira Jessica, ¿tú viste si esta persona tomó tal cosa sin permiso o hizo tal cosa que afectó tales y tales situaciones? Y en fin, me dan a elegir si yo respondo sí o no y decido decir sí porque es la verdad. Estoy hablando del mismo Dios, es decir, estoy dando un testimonio de que la palabra de Dios ha hecho una obra en mí y yo estoy respetando esa palabra. Hablar de la verdad es hablar de Dios mismo, y si estamos llamados todos a evangelizar, en este ¿qué haría Jesús? La primera cosa que debes hacer es mantener siempre esa verdad, siendo jóvenes sinceros, siendo jóvenes que hagan sentir orgulloso a nuestro Padre Dios y también, ¿por qué no?, a nuestros padres de este mundo, porque ellos nos han enseñado a ser correctos, nos han dado valores, nos han dado principios, y nosotros al podernos parar en cualquier circunstancia y tener la capacidad y la solvencia de poder decir la verdad, nos vamos a sentir tranquilos, libres con nuestra conciencia, liberados de esa gran carga y ese peso. Y ¿por qué no decirlo? Hay que ser valientes, porque para decir la verdad yo sé que no es fácil. Luego puede ser que haya alguien que te recrimine por qué lo echaste cabeza, por qué no fuiste capaz de apoyarle y demás factores que solo ayudan a encubrir las mentiras o las cosas negativas. Y repito, recordemos que nuestra participación en la verdad está totalmente ligada a hablar y hacerle realmente justicia a Dios, salvando ese buen nombre y diciendo siempre la verdad. Así es que prediquemos con eso y vayamos por el camino siendo sinceros y jóvenes realmente valientes. Bueno, y yo tengo un número 2 que a mí me encantó mucho, como Vicky Valladares, que es expresar la verdad por medio de la comunicación, las palabras. Entonces todos como jóvenes tenemos esa facultad de poder comunicarnos, gracias a Dios. Muchos dirán, bueno, pero hay personas que no pueden escuchar, no pueden oír, pero está el lenguaje de señas. Lo que quiero decir es de que forma de comunicarnos podemos encontrar. No es una excusa, pero para eso tenemos que romper dos obstáculos muy importantes. El primero es el discernimiento entre lo verdadero y lo falso, que sería en muchas ocasiones ese dilema moral que a veces tenemos de hago lo correcto o hago lo incorrecto, que ya hablamos en segmentos anteriores que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero te va a dar mucha paz y mucha alegría. Y la segunda parte es la deformación de la verdad u ocultar la verdad, porque a veces tendemos a decir la verdad, pero a mi manera. Entonces, como dice, esa verdad a mi manera a veces no es una verdad completa, porque tú puedes decir, una persona te dice, no, pero me mentiste, y tú, no, yo no te mentí, yo te dije la verdad. Sí, pero me dijiste la verdad, pero omitiste tal información, o me dijiste la verdad, pero no me dijiste que era de tal persona, ¿verdad? Entonces, a veces manipular la verdad, pues al final pues también no es correcto, ¿verdad? Entonces recuérdense dos cosas que como jóvenes tenemos que romper esa barrera para poder venir y poder expresarnos libremente a través de las palabras, a través de la comunicación. Pues bueno, correcto e incorrecto, y si es la verdad, tiene que ser la verdad completa y no verdades a medias, ¿verdad? Entonces, aprender a ser jóvenes sinceros, de verdad cuesta mucho, yo sé que cuesta un montón. A veces se nos es muy fácil ocultar verdades, a veces lo hacemos para no meternos en problemas. Un ejemplo chiquitito, ¿verdad? Jessy ponía el ejemplo de, ay, no fui yo, fue otra persona, un ejemplo, ¿verdad? Pero a veces le dicen, miren, ahorita yo sé que a muchos sí les va a caer así. A veces te dicen, mira, tú de casualidad tomaste este lapicero, y tú, no, fíjese que yo no fui. Ok, no fuiste tú, pero tú sí viste quién lo tomó. Y con tal de no meterte en problemas, no dices nada. Al final estás ocultando la verdad. Al final también estás pecando de omisión.
Entonces, a veces uno, a la hora de hacer su listado de pecados, ¿verdad? Como decíamos en lo de la confesión, decimos, bueno, pecar de obra, palabra, acción, y se nos olvida la omisión, ¿verdad? Que también es algo muy importante y que a veces es muy fácil que nosotros caigamos en eso por evitar problemas. Así que, pues yo los invito a que hay que cuidarnos mucho del pecado de omisión. Vicky, todo lo que hemos dicho, lo que dices tú, lo que dije yo, lo que seguramente nuestros amigos allá en casa están tomando pensando, nota. ajá, y te estarán por decir, les falta decir tal cosa, seguramente nos encanta porque todo eso es lo que hace la riqueza de este tema. Y ahora en conjunto yo sé que tú traes unos puntos bien importantes, pero antes quiero contarles que la virtud de la verdad es la veracidad. Vamos a hablar de eso. Y por el contrario, las 3 formas en las cuales tú puedes en un momento dado no cumplir con esta hermosa virtud sería el engaño, la simulación y la hipocresía. Cuando estamos hablando del engaño, la simulación y la hipocresía, son 3 factores que muchas veces no solamente los vemos en los demás, como reza el dicho de que es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la estaca que atraviesa el nuestro. Eso quiere decir que nosotros también cometemos esas situaciones. Puede ser que de repente no nos demos cuenta y estamos simulando decir las cosas, pero en realidad nuestra intención es no hacerlo. Muchas veces estamos engañando porque queremos hacerle sentir a la persona que, sí, le estamos dando la razón, pero no es cierto. O bien estamos siendo hipócritas porque vamos en contra de lo que realmente hemos dicho y que si fuera poco está transgrediendo la verdad. Totalmente. Luego nos dice que la necesidad de la verdad es muy clara. Las palabras son la manifestación externa de las ideas. Por lo tanto, no se puede expresar lo contrario al pensamiento, porque eso rompería el orden de las cosas que Dios ha puesto. Era lo que veníamos diciendo. Si tienes a Dios en tu mente, tienes a Dios en tu corazón, yo creo que esta parte es, yo siempre lo repito, la vida coherente. Sí. Que todo lo que pienso, siento, digo y hago tiene que ir en una misma sintonía. No es decir yo que tengo a Dios en mi corazón y que yo vivo a Dios y que yo lo pienso y que yo lo siento cuando vengo y le levanto un falso testimonio a una persona que es inocente. No voy a venir yo y voy a decir que yo tengo a Dios en mi corazón cuando estoy siendo hipócrita con alguien, que vengo y en su cara, ay, ¿cómo está, hermanito? Y por atrás le meto el cuchillo en la espalda. O sea, no va esa coherencia de vida, la cual acá nos está hablando por medio de la necesidad de vivir esa virtud de la veracidad. Correcto, y además cuando hablamos del engaño, no podríamos estarnos engañando inclusive a nosotros mismos, que eso es muy común, Sí. porque creemos que engañamos a todo el mundo, pero al final a quien más nos estamos engañando es a nosotros mismos porque creemos que vamos a conseguir un buen final a través de esa parte tan negativa y que va en contra de la veracidad. Sí, fíjate que ahorita que tú decías eso, yo creo que lo peor que a veces puede pasar es que te crees tanto tus mentiras que después pues engañas al engañador, Así es. ¿verdad? Porque lo hace ya parte de tu vida y a veces tan fácil que es decir una mentira, sí, o sea, se te sale como decir un te quiero, ¿verdad? Porque tú lo hiciste un hábito, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En resumen, para ya ir concluyendo este hermoso segmento de ¿Qué haría Jesús? Para evitar el pecado contra el segundo y octavo mandamiento, que es el que estamos hablando, es necesario educarse en la sinceridad interior y exigencia de la práctica de la caridad en el uso de la palabra. Me parece que aquí está no solamente el resumen, sino la ciencia de cómo lograr el mantenernos en estos 2 mandamientos que como cuesta. Sabemos que a ti y a mí nos cuesta muchísimo, que cometemos a cada rato la equivocación y el error de estarlo pues incumpliendo, pero la esperanza, Vicky, que es lo que siempre nos ha gustado transmitir, lo más lindo es que todo tiene solución, que Dios nos ama tanto que es capaz no solamente del perdón, sino hasta de ayudarnos para salir de ese pecado. Sí, totalmente. Lo mencionábamos a un momento dado, la transgresión contra el Espíritu Santo, también realmente el hecho de, un ejemplo, ¿verdad? Tenemos medios de santidad que a veces no aprovechamos y lo tenemos por medio, en este caso, de los sacramentos, ¿verdad? La reconciliación, tenemos la Sagrada Eucaristía, los jueves eucarísticos. Acércate más a ese Jesús vivo que está ahí esperándote, que Él
fue claro en decir que Él nunca te iba a dejar solo, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos, y lo ha hecho. El asunto es que a veces también como jóvenes fallamos en creernos, como decía acá, ¿verdad? Pecamos de autosuficientes, yo no necesito a nadie, no necesito de Dios, y a veces ni dicen, no, Dios ni existe ni se mete. Entonces pues también estamos pecando ahí caemos en ese error de ni siquiera confiar en nuestro Padre, que te creó, que te ama, que quiere lo mejor para ti, que sabe qué es lo mejor para ti. Entonces yo creo que para ir concluyendo este hermoso segmento de qué haría Jesús, pues vamos realmente a analizar esa parte de vivir la virtud de la veracidad.